para poder subir entonces esta cápsula. Em, Primero, antes de partir, ya que me presenté, bueno, me olvidé contarles que yo trabajo también no también, trabajo en un centro de la universidad, el Centro Costa Digital. Es un centro que se dedica a educación y tecnología. Entonces, en este centro es donde he podido desarrollar las experiencias de recursos, principalmente para el aprendizaje de las ciencias, con realidad aumentada. Me gustaría saber si Matías, Mitzi y Eugenio tuvieron oportunidad de ver el material o alcanzaron a revisar la plataforma en estos primeros días de la semana, y si tienen alguna consulta antes de comenzar yo, digamos, ya directamente cómo abordar cada uno de los temas. Yo por lo menos no alcancé a revisar los contenidos completos, pero estaba revisando el link de internet Ajá. que estaba entre los recursos y el template del proyecto, más o menos, Ok, te enfocaste más del como material, el material. en el trabajo que hay que hacer. Sí, sí. Perfecto. Ya, bueno, voy a compartir pantalla entonces para que comencemos. Brevemente, antes de comenzar con el contenido específico, me gustaría que miráramos un poco la plataforma. Recuerden que tenemos un foro de consultas que está presente todas las semanas. Nosotros vamos a trabajar esta y la próxima semana en realidad aumentada. Entonces, el mismo foro que dice aquí consulta semana 14 también se va a repetir la semana 15. Tenemos tres cápsulas de contenido que vamos ahora a... Las cápsulas tienen mayor profundidad que lo que por supuesto a hacer ahora, que es más bien un repaso de los elementos principales. Tienen los fundamentos de la realidad aumentada, metodologías de desarrollo y algunas herramientas. Hay un ejemplo de cómo uno podría entregar una propuesta de desarrollo si es que a uno se la están contratando, digamos. Esta es siempre la mirada del ingeniero que dirige proyectos. Hay un ejemplo de storyboard también, y ambos ejemplos están un poco pretendiendo modelar lo que podría ser también una entrega de trabajo. Hay algunos materiales adicionales que son eso, materiales adicionales. Si tienen tiempo, los revisan en esta semana, si no, se los pueden descargar y los revisan en otro momento, digamos. Los diplomados tienen esta particularidad o esta atributo distinto a un curso o a otro tipo de programas, que uno no tiene que ver necesariamente todo de inmediato. Muchas veces uno toma un diplomado y aprende algo y eventualmente lo aplica un año después, 2 años después. Entonces viene bien descargarse los materiales y tenerlos a mano. Recordarles que todas o casi todas las semanas tenemos controles. Esta no es la excepción. Tenemos un control que está planificado para entregarse este fin de semana, hasta este domingo a las 23:59. Eso es con el 100% de la calificación. Y si ustedes lo entregan de manera tardía, es decir, la próxima semana, lo pueden hacer igualmente, pero ahí tiene una pequeña sanción. Así que este control está planificado para que se cierre automáticamente el domingo 26 de julio. Y el control básicamente tiene preguntas respecto de las tres cápsulas. Eso es como lo fundamental, de ahí están los contenidos. Luego tenemos, bueno, acá está el link y lo que decía Eugenio, tenemos el enunciado del proyecto, es decir, el desafío propiamente tal. Hay un template de un formato para poder desarrollarlo y una rúbrica para que ustedes también sepan bien cómo conducir y qué es lo que se espera en cada uno de los ámbitos. Respecto a esta parte, ¿alguna consulta antes de comenzar? Yo aquí ya voy abriendo mi PowerPoint. Este es el primero, claro. Bien, si no hay consultas, entonces vamos a comenzar. Como les decía, esta semana tiene tres contenidos o tres cápsulas que tienen los elementos fundamentales que vamos a trabajar, y esta es la primera, que son los conceptos fundamentales. Entonces, lo primero es entender qué es la realidad aumentada y de alguna manera cómo se diferencia también respecto de otras tecnologías. La realidad aumentada, seguro lo alcanzaron a ver con Felipe al comienzo, es parte de una gama de tecnologías que además va en aumento, que componen lo que se ha estado llamando en los últimos 5 o 7 años realidad extendida. Entiéndase realidad extendida como todas las tecnologías que permiten alterar de alguna manera la forma en que percibimos
el entorno real. Y la realidad extendida, la realidad aumentada, perdón, se caracteriza por superponer elementos digitales. Aquí estamos hablando de cualquier elemento digital que se les pueda ocurrir, un audio, un objeto 3D, un video, una animación, una foto, cualquier elemento digital, uno lo puede superponer en el contexto real. Es decir, yo podría poner, aquí por ejemplo tengo un estuche de lápiz y si yo lo abriera, podría superponer una imagen digital de una lapicera, de una pluma, por ejemplo, sin dejar de ver el entorno real. Esa es la principal diferencia con la realidad virtual, que es lo que ustedes han estado trabajando casi todo el diplomado en las semanas anteriores. Y lo otro relevante es que esto ocurre en tiempo real. Esos son como los dos grandes elementos diferenciadores de la realidad aumentada. Ocurre en tiempo real, es decir, que no hay una edición de por medio, como uno podría pensar en películas o en otro tipo de, no sé, comerciales o otro tipo de material audiovisual donde hay una edición de por medio y se puede producir esta integración como dibujos animados sobre la realidad. Eso es producto de un proceso de edición. La realidad aumentada ocurre en tiempo real y lo otro es que no se pierde nuestro contexto real. Esa es la diferencia de la realidad virtual. Dentro de la realidad extendida también viene bien recordar que tenemos la realidad física tal y como la percibimos con nuestros sentidos. En un extremo, digamos, si uno tirara una línea, en el otro extremo tenemos la realidad virtual, donde es totalmente un ambiente envolvente construido de manera digital. Y entre medio tenemos la realidad aumentada, tenemos la realidad disminuida, que es menos conocida, pero que también existe, que en vez de agregar elementos digitales, yo puedo quitar elementos del entorno. Por ejemplo, una silla, un reloj, algo que yo quiero quitar porque quizás quiero ver, por ejemplo, cómo se ve una pared sin un cuadro y luego podría montar un cuadro encima, otro. O mobiliario también, se ocupa bastante para eso. Tenemos entonces entre medio la realidad aumentada, la realidad disminuida y la realidad mixta que se parece mucho a la realidad aumentada, pero adquiere mayor interacción con el entorno real. Por ejemplo, cuando baja la luz naturalmente en un espacio, esa disminución de la luz también se refleja en las sombras o en los brillos de los objetos digitales. Es un poco más compleja, también se requiere otro tipo de desarrollo, pero se parece mucho a la realidad aumentada. La diferencia es que hay algunas relaciones con la física del entorno. Esa es la realidad mixta. Vamos a pasar entonces a la siguiente lámina. Ahí está. Entonces, para lograr esta superposición de elementos digitales en el entorno, podríamos decir, podríamos descomponer el proceso en cuatro etapas. La primera etapa es la que se denomina captura del entorno. Para ello se requiere un dispositivo con cámara, un teléfono, por ejemplo, o un computador con cámara web, u otro tipo de cámara que esté de más alta potencia, podría ser que esté constantemente rastreando el entorno. La idea es que esta cámara esté constantemente mirando el entorno y buscando una cosa que llamamos gatillador o activador de la realidad aumentada. Algún elemento que nosotros hayamos programado que cuando la cámara lo detecte, entonces active la superposición de los objetos digitales que nosotros queramos incorporar. Entonces acá tenemos, por ejemplo, el gatillador podría ser una imagen plana. Seguramente ustedes han visto libros que traen códigos QR que gatillan realidad aumentada o a veces es una imagen común, digamos una fotografía que también puede activar realidad aumentada. Ahí estamos hablando de imágenes planas. También pueden ser objetos tridimensionales, por ejemplo, sobre una Coca-Cola, que es una de las marcas que más ha hecho uso de realidad aumentada para el marketing. Yo podría superponer alguna animación, dependiendo de la época del año, o algún elemento comercial que me interese destacar. También pueden ser coordenadas, por ejemplo, si yo me encontrase en una plaza estaría rastreando el entorno con una cámara, pero a lo mejor cuando logre ubicar determinada coordenada, llámese latitud, longitud del planeta, entonces podría aparecer alguna información de tipo turística, por ejemplo. ¿Sí?
Ese es el segundo elemento. Entonces, el primero es cómo capturamos el entorno a través de una cámara. El segundo es algún elemento gatillador que yo haya seleccionado del entorno para que sobre él, entonces, para que sea detectado y gatille la realidad aumentada. Luego tenemos el software de procesamiento. Una vez que yo detecto este gatillador, como les decía, que puede ser un geoposicionamiento, una imagen o un objeto tridimensional o el rostro incluso, entonces el reconocimiento de esa imagen debe llamar al software, a la programación que yo hice, para que rastree qué es lo que debiera hacer este procesamiento cuando encuentre ese gatillador. Entonces yo digo, yo programé que para cuando encuentre la imagen de una Coca-Cola, por ejemplo, encima se monte un comercial que me diga que ahora la Coca-Cola tiene menos calorías, por ejemplo. O un viejo Pascua, por ejemplo, si es que estamos en época de Navidad, que es como la época en que las empresas suelen sacar mucho marketing, por ejemplo. Entonces ahí tenemos como tercer elemento el software de procesamiento y luego el entorno donde yo voy a observar esta fusión, digamos, del entorno real con aquellos elementos digitales que yo he superpuesto. Ay, ¿qué pasó acá? Si tenemos algún problema con el Zoom, es que ayer también tuve problemas con el Meet porque habían quitado la opción de grabar. Entonces, si tuviésemos algún problema con Zoom y se cortara, volvemos al mismo link, por favor. Entonces, estos cuatro elementos los podemos ver acá de manera más gráfica en este esquema. Muchas veces estos cuatro procesos se producen en un mismo dispositivo, como es el caso del celular, en esta imagen de acá. El celular tiene cámara, la cámara rastrea el entorno, encuentra el gatillador, el celular, como es un dispositivo inteligente, tiene capacidad de procesamiento. Si yo tengo la aplicación instalada en el teléfono, entonces ahí va a ocurrir el procesamiento, va a tomar la decisión de cuál es el objeto digital que tiene que montar sobre el gatillador y en la misma pantalla del celular yo voy a ver el efecto de realidad aumentada. En el ejemplo que tenemos en este otro lado, en el lado izquierdo, está todo el proceso descompuesto. Una cámara webcam, por ejemplo, que está conectada por un USB a un computador que genera el procesamiento como segundo dispositivo, detecta la cámara detecta el gatillador, se registra en el software, digamos, cuál es la acción que debe ocurrir y esa acción que debe ocurrir puede ser mostrada a través de una pantalla o a través del proyector y yo podría proyectarla en un entorno abierto, por ejemplo, en un mall, en un museo, en fin. En cualquiera de los dos casos, hay aplicaciones de realidad aumentada que ocupan Internet para generar el procesamiento, porque no necesariamente ocurre en el mismo dispositivo, por distintas razones que ya vamos a ver, y en otros casos ocurre en el mismo dispositivo. Por ejemplo, las aplicaciones móviles generalmente tratan de ser lo más liviana posibles, entonces muchas veces cuando uno se las instala pesan muy poco, pero cada vez que necesiten recurrir el objeto 3D que yo quiero mostrar, van a necesitar conectarse a Internet, porque los objetos 3D generalmente pesan un poco, o si quiere mostrar un video de YouTube, por ejemplo, se va a conectar a Internet y me lo va a superponer en la pantalla. En otros casos, por ejemplo, cuando uno desarrolla aplicaciones de tipo educativa, como es el caso en que suelo trabajar, uno trata que el estudiante, que es el usuario final, no requiera uso de datos para poder hacer uso de la aplicación. Y en ese caso, uno construye una aplicación que tenga un paquete que efectivamente es un poco más pesado, pero se lo tiene que descargar una única vez y ya luego con internet, digamos, una única vez y luego el paquete contiene todos los objetos, por lo tanto, no tiene que estar recurriendo cada vez a internet para saber qué es lo que hay que mostrar o descargarse los objetos. ¿Dudas hasta acá? Bueno, vamos a continuar. Si ustedes tienen dudas, por favor, abran sus micrófonos y me interrumpen nomás porque no tengo la vista de si alguien está levantando la mano, así que ustedes levantan la voz nomás y hacen la consulta. Por otro lado, ya de alguna manera se los había estado anticipando, es posible tener distintos tipos de realidad aumentada dependiendo de cuál es el elemento gatillador que yo esté utilizando. El geoposicionamiento, por ejemplo, utiliza los sensores de los propios dispositivos, los celulares generalmente, son equipos móviles,
para saber dónde está ubicado el equipo. Y para eso uno necesita que el smartphone al menos tenga, que esto lo tienen todos en general, brújula para saber en qué dirección exacta el usuario está observando, porque yo puedo estar en un punto que el GPS me indica las coordenadas geográficas, pero yo podría estar mirando hacia el sur, por ejemplo, o hacia el norte, dependiendo en la dirección en la que yo estoy mirando. em, Probablemente información turística debería cambiar. O información, por ejemplo, mobiliaria. Cuando yo apunto hacia un edificio, podría perfectamente decirme que en ese edificio, en el quinto piso, hay un departamento que se arrienda y eventualmente me podría ofrecer que yo haga un recorrido por el edificio con realidad aumentada. Yo podría ver fotos o podría ver eventualmente un video para hacerme la idea de qué tal es el departamento y si me gusta me contacto con quienes lo arriendan, por ejemplo. Y también necesito un acelerómetro porque es importante saber si la persona está quieta o está en movimiento y si la persona está en movimiento y ahí empieza a combinar con los otros dispositivos, brújula y GPS, en qué dirección está en movimiento. Entonces me podría sugerir, por ejemplo, líneas de buses o distintos tipos de información. Esa es la realidad aumentada de tipo geoposicionamiento. Tenemos la realidad aumentada basada en marcadores. Los marcadores son las típicas fotografías o imágenes, dibujos o incluso códigos QR que la cámara detecta entonces para superponer objetos 3D o información digital sobre ellos. Acá, por ejemplo, hay una fotografía que son unos brotes de alfalfa y yo podría poner, por ejemplo, información nutricional sobre ellos. Pero lo que me interesa que ustedes vean ahora es que hay algunas aplicaciones que a uno le permiten ver qué tan buena es una imagen, cómo se va a comportar para ser un marcador. Por ejemplo, esta imagen que tiene muchos puntitos amarillos es la misma foto, solo que aquí está como revisada para ver si tiene buena calidad para ser un buen marcador. Mientras más puntitos amarillos tenga, de mejor calidad es la imagen. Este revisor, digamos, de calidad de imagen se llama, es parte del paquete de Vuforia. Si yo, por ejemplo, me interesara que este fuera mi marcador, es un marcador muy sencillo y es una carita feliz. Imagínense ustedes si yo con mi cámara apunto a solo una esquina o la esquina de acá abajo del marcador. A veces uno lo enfoca completamente, a veces uno se le corre un poco la cámara. Si yo enfocara solo una esquina, no habría mucha información que me permita detectar qué imagen es esa. Pero si la hay en el centro, entonces, ¿qué tendría que hacer yo para mejorar esa imagen si no la quiero cambiar? Debería yo detectar cuáles son todas las zonas que no tienen en realidad información para que la cámara pueda capturar y quedarme con el espacio donde sí hay información. Entonces yo me debería achicar la imagen del marcador y quedarme solo con aquella que tiene más información para la cámara. Yo le podría poner unos bordes, si quisiera que mi marcador igual fuera más grande, aquí le podría poner unos dibujos o algún elemento que no entorpezca, por supuesto, el contenido mismo, pero algunos elementos decorativos para obtener en el fondo una imagen mucho más detectable por la cámara en cualquiera de sus aristas, en cualquiera de sus segmentos. ¿Sí? Entonces, cualquier imagen casi puede ser un marcador, pero tiene que ser una imagen que tenga algunos elementos de contraste o de información suficiente para que la cámara la capte rápidamente y no esté dudando. Muchas veces cuando uno se da cuenta que una imagen no es tan buena, la realidad aumentada lo que genera es como un parpadeo, como que de repente el objeto 3D se me desaparece. Pasa también con el brillo, por ejemplo, cuando uno quiere generar un marcador de realidad aumentada, trata de hacerlo en un material que no brille tanto. Por ejemplo, si es un documento, uno no lo plastificaría porque como la cámara también genera luz, se van a generar probablemente unas proyecciones de luz que me van a estorbar en la imagen que la cámara tiene que reconocer. Tampoco se utilizan materiales metálicos, por ejemplo, que también generan brillo. Esto es mucho de prueba, mucho de ensayo y error. Por otro lado, tenemos realidad aumentada que se basa en objetos reales, como les decía, una bebida. Lo que más se utiliza esto es en el marketing y también en el mantenimiento. Por ejemplo, cuando necesito información para hacer ajustes en un motor o
o en dispositivos de tipo mecánico. También se utiliza bastante esto de los objetos reales. Funciona de la misma manera que un marcador, con la diferencia que uno tiene que poder rastrear el objeto en sus distintas facetas. De esa manera la imagen es mucho más estable. Por otro lado, tenemos también el reconocimiento del entorno. Cuando hablamos del entorno, nos podemos referir a distintas cosas que están en el entorno, desde nuestros rostros, por ejemplo, donde hay hartas aplicaciones que utilizan este tipo de lectura, por ejemplo, los celulares para desbloquear sus pantallas. Hay algunos filtros como Snapchat, ¿cierto? Donde uno se puede poner algunas aplicaciones, no sé, orejas, nariz de perro, en fin, distintos tipos de filtros, ¿cierto? Y también uno puede hacer el reconocimiento visual, por ejemplo, de un rostro para aplicarse un maquillaje, y aquí estamos pensando también en otros usos más comerciales. También hay otro tipo de aplicaciones que se enfocan en el entorno, pero en entornos más amplios, como acá, por ejemplo, se detecta un área del piso de una habitación y uno podría superponer muebles, por ejemplo. IKEA me parece que tiene una aplicación que es para proyectar cómo podrían quedar los muebles que uno va comprando en la habitación de tu casa. Entonces, también en esos espacios se utiliza este tipo de reconocimiento. Y también están los híbridos, donde uno empieza a mezclar cualquiera de las otras opciones anteriores. Y se mezclan principalmente para darle mayor estabilidad a la aplicación. Por ejemplo,